Estamos desarrollando la clase de triángulo, ya tenemos los lados, todo parte de los vértices, pero con los vértices podemos calcular los lados, con los lados el área y el perímetro. Entonces, hoy vamos a agregarle otros métodos de elementos que podemos obtener de un triángulo. ¿Qué otros elementos se les ocurren que podemos obtener de un triángulo? Ya tenemos los lados, el área y el perímetro. ¿Qué otro elemento podremos obtener? A ver, ahí pusimos un triángulo, ¿sí? ¿Qué otra cosa se les ocurre? ¿Por qué se llama triángulo? No, bueno. ¿Por qué se llama triángulo? Porque tiene tres ángulos. ¿Sí? Por eso se llama triángulo. Pero bueno, eso como consecuencia pues, tiene tres lados, o al revés, como lo quieran ver. Bueno, entonces, un elemento también que podemos considerar para calcular esos son los ángulos del triángulo. Bien, ahora, ¿cómo calcularíamos los ángulos de un triángulo si conocemos los tres lados? Si fuera un triángulo rectángulo como aquí, se facilitaría. Si fuera un triángulo rectángulo, porque con las funciones trigonométricas yo puedo calcular, por ejemplo, el seno de este ángulo. ¿Cómo sería el seno de este ángulo? Pues el cateto opuesto entre la hipotenusa, y como los conozco, esos lados, calculo el seno y con la función arcoseno conocería el ángulo. Pero el detalle es que es un triángulo cualquiera, no necesariamente un triángulo rectángulo, es un triángulo cualquiera. Entonces no sé si alguien por ahí tenga ahí empolvado en su mente cómo podríamos calcular los ángulos de un triángulo si conozco los tres lados. Ya vimos que en el caso del área, aunque tenemos tatuada ahí la fórmula de base por altura entre dos del área de un triángulo, pues recurrimos a una fórmula que se llama la fórmula de Herón para calcular el área conociendo los tres lados. Bueno, ¿cómo calculamos un ángulo? Conociendo los tres lados. Ahí está el acordeón. Ahí está el acordeón. ¿Ya lo vieron? ¿Qué dice? Ley de cosenos. Puede ser ley de senos o puede ser ley de cosenos. Bueno, ley de senos no, porque ahí, si recuerdan, la ley de seno es A sobre el seno de A es igual a B sobre el seno de B igual a C sobre el seno de C. Ahí no involucra, si yo tomo una pareja, no involucra los tres lados. Y yo lo único que conozco del triángulo son los tres lados. Pero la ley de los cosenos, que es la que viene por aquí, esta sí me relaciona los tres lados. A ver, lo voy a hacer un poquito más grande. La ley de los cosenos dice un lado al cuadrado, o sea, este lado al cuadrado, es igual al otro lado al cuadrado más el tercer lado al cuadrado menos dos veces la multiplicación de esos otros dos lados por el coseno del ángulo que forman. O sea, por ejemplo, A tiene como ángulo opuesto alfa, ¿sí? Y alfa lo forman los otros dos lados, no A, sino lo forman B y C. Entonces, aquí tenemos una relación que tiene los tres lados, ¿sí? Tiene los tres lados y puedo despejar ahí. Me interesa el ángulo, no tanto el coseno del ángulo. Pero puedo despejar el coseno y luego con el arco coseno, pues ya puedo calcular el ángulo. A ver, entonces, fíjense, si analizamos un poquito, eso es lo mismo para los tres lados, ¿verdad? Bueno, si analizamos un poquito, la ley de los cosenos, o más bien el teorema de Pitágoras, viene siendo un caso especial de la ley de los cosenos, porque hasta esta parte es como el teorema de Pitágoras, ¿no? Pero se le resta esto. Si el ángulo es de 90 grados, como en este caso, ¿cuál es el coseno de 90 grados? El seno de 0 grados es 0. El seno de 90 grados es 1. Y el coseno es complemento. O sea, el coseno de 0 grados es 1. Y el coseno de 90 grados es 0. Entonces, si aquí ponemos 90 grados como este caso, pues es 0 y por lo que sea sigue dando 0. O sea, aquí se le resta 0 y nos quedaría el puro teorema de Pitágoras.
Sí, el teorema de Pitágoras es un caso especial de bien, visto de esa manera, es un caso especial de la ley de los cosenos. Cuando un ángulo es de 90 grados, el coseno es cero. Pero en nuestro caso, pues es para cualquier triángulo, no lo podemos limitar a un triángulo rectángulo. Entonces, lo que vamos a hacer es despejar de aquí el ángulo. ¿Sí? Entonces, bueno, para irnos un poquito más rápido, ya lo traigo despejado por aquí. A ver, lo voy a poner acá. Es simplemente un despeje, ¿eh? Lo voy a poner aquí abajo. Es un despeje, lo único, bueno, aquí está en partes, en pasos más bien. Aquí el 2b coseno de alfa lo pasé del otro lado sumando y luego este a cuadrado lo pasé restando. Y entonces despejamos el coseno del ángulo, pues nada más estos dos pasan dividiendo. Pero lo que me interesa es el ángulo, no el coseno. Entonces le aplicamos el arco coseno y ahí nos daría el ángulo. ¿Sí? Bueno, ¿cuál debería ser la suma de los ángulos de un triángulo? ¿Cuánto da? La suma de los ángulos de un triángulo. 180 grados, ¿verdad? Entonces, esto me va a servir para el ángulo alfa. Para el ángulo beta, pues sería algo similar, nada más hay que intercambiar aquí los lados. Si nos fijamos, para el ángulo alfa se suman los dos lados que forman el ángulo, le restamos el lado opuesto y luego lo dividimos entre dos veces la multiplicación de los lados que forman el ángulo. Bueno, eso nosotros lo vamos a aplicar en un método de la clase, pero obviamente nuestros lados no se llaman A, B y C, se llaman lado 1, lado 2 y lado 3. Entonces vamos aquí a la clase. Lo voy a poner ahí para tenerlo a la mano. Lo que me interesa ya ahorita pues es el despeje, ¿no? Ese despeje lo voy a poner ahí. Y entonces me voy a ir al proyecto de... pues es el último de aplicación triángulo. Y luego, antes de que se me olvide, el examen es el viernes, ¿eh? Bueno, voy a abrir la clase triángulo. Acuérdense que el atributo, por ejemplo, aquí los lados, alguien podría pensar que los lados también son atributos del triángulo. Pero si los lados se calcularon a través de los vértices, de los puntos, entonces no deben ser atributos. En el proyecto eso sí falló casi de manera general. La variable que se va a calcular, esa no debe ser atributo de la clase, porque se calcula con un método. ¿Sí? Bueno, voy a agregar aquí el ángulo alfa. Es public doble alfa. ¿Sí? Bueno, se va a calcular con el arco coseno. Return. Ma punto, tiene el coseno. ¿Sí? Ahí está el coseno. Pero yo lo que quiero calcular es el arco coseno, porque con esto calculo el coseno y de eso le quiero obtener el ángulo, el arco coseno. Entonces sería, la función se llama, o el método se llama acos. Ese es arco coseno. Y yo le paso el coseno para que me regrese el arco coseno. Y el coseno se calcula de esta manera. Entonces vamos a poner ese cálculo. Sería, vamos a poner que alfa es el lado opuesto, el ángulo opuesto al lado 1. Entonces los lados que forman alfa son lado 2 y lado 3. Y está opuesto al lado 1. Hagan de cuenta que ahorita estoy calculando este ángulo alfa y le corresponde al opuesto del lado 1. Los lados que forman alfa son el lado 2 y el lado 3. ¿Sí? Entonces aquí sería b cuadrada, sería lado 2 al cuadrado. ¿Sí? Entonces sería mat.pou lado 2, que es un método, lo vamos a elevar al cuadrado. Y luego a eso le vamos a sumar, lo voy a poner aquí abajo, le vamos a sumar el cuadrado del tercer lado, que es c. Entonces sería mat.pou, que es el cuadrado, ¿no? De lado 2 es un método elevado al cuadrado. Y
le vamos a restar, todavía estamos en el numerador, ¿verdad? Le vamos a restar el cuadrado del ángulo opuesto, que sería el lado 1. Sería mat punto lado 3 elevado al cuadrado. Bueno, ese es el puro numerador. Entonces voy a encerrar esto. Es el numerador de la fórmula. Y voy a cerrar aquí el numerador. Y todo esto lo voy a dividir entre. ¿Sí? Lo voy a dividir entre. Sería la multiplicación de 2 por lado 2 por lado 3. Entonces aquí sería entre. Tendremos que abrir un paréntesis. Abro un paréntesis y sería 2 por lado 2 por lado 3. Bueno, ahí ya me está sobrando un paréntesis. A ver, yo al arco coseno le voy a pasar el coseno, y el coseno lo estoy calculando de esta manera. Sería los dos lados que forman el ángulo, el 2 y el 3. Aquí lado 2, aquí me equivoqué, más lado 3, aquí es lado 3, ¿sí? Y acá ando todo mal, aquí es lado 1. Estoy calculando este ángulo que está aquí. Entonces, los dos ángulos base, los dos lados bases son el 2 y el 3. Eso los voy a sumar y le voy a restar el cuadrado del lado opuesto, que es el lado 1. Y luego eso lo voy a dividir entre la multiplicación de B y C, que son los lados que forman el ángulo. A ver, vamos a dejarlo así. Ese sería el ángulo alfa. El ángulo beta es lo mismo, pero para el ángulo beta, los lados que forman ese ángulo beta son el 1 y el 3. Y el lado opuesto a ese ángulo beta es el lado 2. Entonces voy a copiar esto aquí y le vamos a calcular el ángulo beta. Bueno, el ángulo beta, dijimos, estos son los lados que forman el ángulo beta, que son el 1 y el 3. Entonces aquí le pondría 1. Y le vamos a restar el lado opuesto al ángulo beta, que es el 2. Y vamos a multiplicar el 1 y el 3. ¿Así? Después, ya tenemos el ángulo beta. Ahora vamos a calcular el ángulo. Ahí dice teta, pero yo voy a usar gamma, alfa, beta, gamma, ¿no? Seguiría gamma. Aunque aquí dice teta. Bueno, ángulo gamma. Ángulo gamma, gamma, que es este, bueno, aquí dice teta. Su lado opuesto es el C, es el lado 3, y está formado por el 1 y el 2, los lados 1 y 2. Entonces aquí sería lado 1 y lado 2, y le vamos a restar el lado 3. Y aquí lo vamos a multiplicar por lado 1 y lado 2. Fíjense, el ángulo gamma o el tercer ángulo lo pudimos haber calculado, se supone, a 180 le quitamos alfa y le quitamos beta, pues me tiene que dar el otro, ¿verdad? Pero para verificar es mejor calcular cada uno por separado y luego sumarlos a ver si me da los 180 grados. Me debe dar 180 grados. Muy bien, entonces eso lo vamos a hacer sobre el triángulo, el primero que tenemos por aquí. A ver, sobre este triángulo, ¿sí? Es el triángulo verde. Ya lo tenemos creado ahí en la aplicación. Entonces, me voy a ir a la aplicación. Y en la aplicación, ya ven que ayer le dimos salida al triángulo azul, con el que verificamos el área y el perímetro. Bueno, voy a copiar esto. Y lo voy a darle salida a todos los datos que tengo del triángulo verde. Bueno, entonces le voy a decir información del triángulo verde.
Luego voy a calcular, bueno, le voy a dar salida primero a sus vértices. ¿No? Ya les había dado salida, pero para que esté todo junto. Y luego el lado 1, pero estamos con el verde. Y luego el lado 2. Y el lado 3. Después el área de ese triángulo verde y su perímetro. Pero ahora estamos en condiciones de que nos diga sus ángulos. Ya tenemos métodos que me dicen sus ángulos. Entonces voy a tomar bueno, cualquiera. Aquí le voy a decir alfa es igual. Y al triángulo le voy a pedir que me diga cuánto vale su ángulo alfa. Y lo mismo voy a hacer con beta y gamma. Beta y gamma. Lo primero que voy a hacer es confirmar si no le cambié algunas coordenadas. Ya ven que creamos este triángulo, pero después estuvimos ahí probando con otros... probando a ver si modificábamos las coordenadas. Voy a checar primero si son todavía las mismas coordenadas. Bueno, aquí está triángulo verde. No, vean que la coordenada ahí la cambié, ¿verdad? Era 7, 7 y ahí le cambié a 1000 y luego le cambié a 500. Bueno, no son los mismos. Obviamente pues no corresponde a esta figura. Bueno, primero voy a quitar estas asignaciones. Simplemente las voy aquí las voy a comentar para que no surtan efecto. A ver, tenemos ahora sí 7, 7, 5 menos 3 y la otra es menos 5, 3. Bueno, ya tenemos esto, aunque no es una escala así muy exacta, pero sí es una escala bastante aceptable. Mis ángulos deben valer más o menos algo similar. Esto se parece a un triángulo equilátero. Cada ángulo debería medir 60 grados. Bueno, no es equilátero, pero tampoco los ángulos deben ser tan diferentes. Entonces, fíjense, el lado 1 vale 10 y luego este vale 11 y este vale 12. O sea, son parecidos los valores. El área 56 y el perímetro 34. Bueno, pero los ángulos, como que no, ¿verdad? Ah, y luego le puse todos alfa, ¿verdad? A ver, vamos a cambiarle aquí. Nomás cambié el método, pero no cambié el nombre. Pero ya vimos que no nos da beta y gamma. No nos da porque pues debería sumar 180 y obviamente esta suma nunca me va a dar 180. Bueno, de todos modos vamos a sumar. Vamos a poner aquí una suma. Le voy a poner suma 1. ¿Sí? Suma 1 del triángulo verde. Vamos a sumar el ángulo alfa más el ángulo beta más el ángulo gamma. Y vamos a ponerlo por aquí. Le voy a poner aquí un brinco de línea para que se separe un poquito y luego le voy a decir aquí que ponga la suma, ¿sí? Suma de ángulos. Es un hecho que no nos va a dar 180. Vamos a ver cuánto nos da. Muy bien, entonces lo ejecutamos. ¿Cuánto nos dio la suma? ¿Se conocen ese número? Es pi. Es pi. Si lo checan en su calculadora, son los mismos decimales. O sea, es el valor de pi. Lo que pasa es que 180 grados es lo mismo que pi radianes. Las funciones trigonométricas de los lenguajes trabajan con radianes. Si yo quiero calcular el seno de un ángulo, se lo tengo que pasar en radianes para que me dé el resultado correcto. O en este caso,
cuando me regresa el ángulo, el arco coseno, pues me lo regresa en radianes. Bueno, con esto sí podemos comprobar que realmente está haciendo bien los cálculos, nada más que me los está dando en radianes. La suma de los tres me debe dar 180 grados si son grados y me debe dar pi si son radianes. Porque por aquí lo tenemos. Bueno, por aquí lo tengo. 180 grados es lo mismo que pi radianes. Vamos a ponerlo por aquí. ¿Sí? Entonces, pero el usuario de la clase triángulo tal vez pues si quiera manejar los ángulos en grados y no en radianes, o los dos. En radianes ya está. Entonces, lo que tendremos que hacer para calcular en grados sería el ángulo en radianes lo multiplicamos por 180 y lo dividimos entre pi. Entonces vamos a agregar tres métodos. Ahí no, en este no. Vamos a agregar tres métodos, ¿sí? En la clase triángulo va a decir public doble ángulo 1. Le voy a poner ángulo 1 que es el opuesto al lado 1. Esto ya va a estar en grados. Pues ya no vamos a calcular el arco coseno o la ley de los cosenos. Vamos a tomar el ángulo alfa, ¿sí? Decimos el ángulo alfa, multiplícalo por 180 y divídelo entre pi. ¿Así? El ángulo de radianes lo multiplicamos por 180 y lo dividimos entre pi. Y entonces ya podemos obtener aquí el ángulo 2. El ángulo 2 sería beta. Y el ángulo 3 sería gamma. Son los mismos ángulos, nada más representados en otra unidad, que tal vez algunos usuarios de la clase prefieran o necesiten usar esa unidad, grados. Y acá, pues lo que voy a hacer es, le voy a dar salida a todo esto, voy a copiar todo esto. Y aquí sí le voy a dejar alfa, beta y gamma, pero ahora quiero en grados, ángulo 1. Y luego aquí sería ángulo 2 y acá ángulo 3. Y después aquí sería que sumara los ángulos, pero en grados. Entonces aquí sería ángulo 1 más ángulo 2 más ángulo 3. Bien, y bueno, aquí me marca error porque tiene que ser otra variable. Sería suma 2. Suma de los ángulos, suma 2. ¿Así? Vamos a probar. Y aquí ya nos da alfa, beta y gamma, pero ya como ángulos en grados. Y la suma, pues sí me da 180. Y si nosotros observamos el triángulo, pues los ángulos sí se ven que son parecidos. El de 70 es el ángulo 3, es el más grande, es este ángulo. Y luego alfa, que sería este mide 49 grados, este mide 60 grados y este mide 70 grados. Si tomáramos un transportador y lo midiéramos, les aseguro que nos acercaremos mucho a esto, porque esta figura pues sí está hecha a cierta escala. No está tan, digamos, estamos usando unidades, pues los cuadritos, pero sí están de acuerdo las coordenadas de acuerdo al número de cuadritos, entonces estos ángulos sí se deben reflejar aquí, ¿sí? Bueno, ya tenemos ahí pues bastante información de un triángulo. Ahora vamos a obtener otra información del triángulo. A ver, ¿alguien sabe, conoce, recuerda, ha oído hablar de lo que es un triángulo semejante? Triángulo semejante. ¿No? ¿Qué les dice la palabra semejante?
como que se parece, ¿verdad? Bueno, ahí si quieren buscar el concepto del triángulo semejante. Un triángulo semejante es un triángulo que resulta de un triángulo que ya existe, pero ese triángulo divide en 4 triángulos iguales al triángulo original. Y esos 4 triángulos son iguales, del mismo tamaño y de las mismas proporciones que el triángulo original. O sea que yo tengo este triángulo, por ejemplo, y yo de alguna manera puedo trazar un triángulo dentro de este, y lo que van a quedar son 4 triángulos. Imagínense que yo trazo un triángulo aquí, aquí, aquí y aquí, me van a quedar 4 triángulos, y los 4 triángulos son semejantes del mismo tamaño. Semejantes quiere decir que conservan la proporción, sus ángulos son iguales, pero los lados son más pequeños. ¿Sí? Hagan de cuenta que como que generamos 4 triángulos pequeñitos con las mismas proporciones. Bueno, eso lo podemos hacer con un método. La idea es que el método me regrese un triángulo semejante. Fíjense lo que estoy diciendo, un triángulo semejante. Entonces, me voy a ir a la clase triángulo y voy a agregar un método que me va a regresar un triángulo semejante, semejante. Así se va a llamar. Estoy dejando pendiente el tipo de dato que me va a regresar para que ustedes me lo digan. Fíjense, es un método que me va a regresar un triángulo semejante a dis. Pregunto, ¿qué tipo de dato me va a regresar? Lo acabo de decir, ¿eh? O sea, es un método que me va a regresar un triángulo semejante a dis. Dis es un triángulo. ¿Qué tipo de dato me va a regresar? Es así como las adivinanzas, que si ya te lo dije. A ver, lo voy a repetir. Es un método que me va a regresar un triángulo semejante a dis. ¿Qué tipo de dato me va a regresar? ¿Un doble? ¿Una cadena? ¿Un entero? ¿Un punto? No, a ver. En la pregunta está la respuesta. Un método que me va a regresar un triángulo semejante a dis. Que dis también es un triángulo. ¿No? La intención del método es que me regrese un triángulo semejante. Entonces, ¿qué me va a regresar? Y lo estoy diciendo. Me va a regresar un triángulo. ¿Sí? Lo dije como N veces. ¿Sí? Me va a regresar un método que regrese un triángulo. Me va a regresar un triángulo. ¿Sí? Un triángulo semejante. ¿Semejante a quién? Pues a dis. A ver. Si yo me ubico aquí en este dibujo, ¿cómo trazaría? Voy a trazar un triángulo, digamos uno naranja, ¿sí? Un triángulo naranja. ¿Cómo lo trazaría aquí, así a ojo de buen cubero, para que me quedara 4 triángulos adentro? Pues yo trazaría tal vez algo así, y luego algo así, y luego algo así. Más o menos, ¿no? Yo trazaría un triángulo adentro. La intención es que este sea un triángulo semejante. Esa es la intención. Pero aquí yo los tracé al tanteo. Y la idea es que el método me regrese las coordenadas de un triángulo que si yo lo trazo va a resultar semejante. Bueno, entonces, más o menos aquí nos podemos dar una idea de que los vértices del triángulo semejante como que quedan a la mitad de los lados, ¿no? O sea, aquí más o menos a la mitad de esto está este vértice, más o menos a la mitad queda este, y más o menos a la mitad queda este otro. Y en realidad así es como vamos a crear nuestro triángulo semejante. Al triángulo, cuando yo le pida al triángulo verde, se va a convertir en dis dentro del método. Entonces, yo le voy a decir, a ver, calcula el punto medio entre el vértice 1, allá dentro de la clase no se llama vértice A, se llama vértice 1. Vas a calcular el punto medio entre vértice 1 y vértice 2. Y aquí vas a tener un punto medio. Luego vas a calcular el punto medio entre el vértice B, y el vértice 2 y el vértice 3. Y vas a tener, aquí no lo puse muy en medio. Y luego también el punto medio entre estos. Es decir,
que yo voy a calcular el punto medio entre cada par de vértices y esos puntos medios son los vértices del triángulo semejante. Así es como se crea el triángulo semejante. Entonces, bueno, me voy para acá y digo, voy a obtener el punto medio entre estos dos, pero dentro de mi clase no se llaman A y B, eso se llama en la aplicación. Acá se llaman vértice 1 y vértice 2. Entonces, voy a obtener un punto medio, es un objeto nuevo, le voy a poner M1, el punto medio del primer lado. Está entre A y B, pero acá en mi clase es entre vértice 1 y vértice 2. Al vértice 1 le voy a pedir que calcule el punto medio. Yo sé que cualquier punto me puede calcular la distancia con otro punto y el punto medio con otro punto. Entonces ese es mi método medio. Medio dice, me vas a pasar un punto como parámetro y yo te voy a regresar el punto medio entre dis y ese que me pasaste. Yo le voy a decir entre el vértice 1 y el vértice 2. Entonces, M1 es un punto que va a quedar más o menos por aquí, para este triángulo. Y eso mismo lo voy a hacer con los otros. Entonces le voy a decir que el punto M2, el punto medio entre estos dos vértices sería del vértice 2, voy a calcular el punto medio con respecto a quién. Al vértice 3, vértice 3. Y finalmente este punto medio lo voy a calcular entre el vértice 2 y el vértice 3. Entonces ya le voy a decir punto M3 es igual a vértice. Aquí, ¿por qué M1, M2 y M3 son nuevos objetos si no aparece el new? Porque el método medio toma dis y toma vértice 1 y toma vértice 2 y crea un nuevo objeto que es el punto intermedio entre esos dos. Dentro del método medio se crea el nuevo objeto que me lo regresa y yo lo pongo en la referencia M1, M2, M3. Bueno, entonces aquí va a ser entre el vértice 3 y el vértice 1, ¿verdad? Se supone que yo obtuve los puntos medios, que sería este. Aquí no está bien trazado, yo lo tracé así al tanteo. Bueno, esos tres vértices son los que van a formar el triángulo semejante. Entonces voy a regresar, yo tengo que regresar un triángulo. Voy a regresar un nuevo triángulo y le voy a pasar como los vértices de ese nuevo triángulo van a ser M1, M2 y M3. Le digo M1, M2, voy a usar el constructor parametrizado y M3. Ya estoy regresando un nuevo triángulo. Ahora lo que sigue es probar que... Entonces, me voy a ir a la aplicación y le voy a decir, por aquí, voy a crear el triángulo naranja que es semejante al verde. Yo le diría, triángulo, ya estoy fuera de la clase, estoy en la aplicación. Triángulo naranja es igual a new no. Le voy a pedir al triángulo verde que me regrese su triángulo semejante. Aquí me va a regresar un triángulo. ¿Sí? Entonces, el triángulo naranja debe ser un triángulo semejante al verde, debe ser un triángulo más pequeño, inscrito, bueno, ahí dentro del triángulo original. A ver, y le vamos a decir que me dé las coordenadas de naranja. Le voy a poner aquí, naranja. Naranja y luego más naranja. Le voy a poner aquí un brinco de línea para que... Así. A ver, lo ejecutamos. Y me dice que el triángulo naranja tiene estas coordenadas. Vamos a ver. Dice, voy a tomar, aquí tengo unos puntos, ahí me ayudan. Bueno, vamos a ver qué tan lejos andaba, ¿no? Dice que el vértice 1, a ver, el vértice 1, voy a tomar este vértice, este punto, dice que está en la coordenada 6, 2. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
y un 2 aquí. Ahí está, aquí está el punto. Entonces, pues andaba un poquito lejos yo, ¿verdad? Para no confundirme, voy a quitar esas líneas. Esta la quito. Y esta y esta. Y ahorita las vuelvo a trazar, pero ya sobre los puntos medios. Ya tengo el primer vértice. El segundo vértice es el origen. Pues es ahí, aquí es el origen, ¿verdad? Ahí está la mitad. Quiere decir que el origen está a la mitad entre esos dos. Y el tercer vértice dice que es 1 y 5. Entonces tomo un punto, lo pongo en la coordenada 1 y 5. Ahí está la coordenada 1 y 5. ¿Sí? Y entonces ahora sí voy a trazar mi triángulo naranja. Tengo uno naranja, une los tres vértices. Ahí está en el origen, ¿verdad? Y bueno, el triángulo naranja es semejante al triángulo verde. Y los otros tres triángulos que quedaron son semejantes también. O sea, los cuatro triángulos son iguales. Si nosotros midiéramos los ángulos, serían los mismos que el triángulo verde. Eso es lo que los hace semejantes. Podríamos, por ejemplo, voy a tomar un color morado, no sé, ¿qué colores hay acá? Un color, ¿qué color es este? ¿Como magenta, violeta o qué color es? Magenta, vamos a hacer un triángulo magenta. Entonces le voy a decir aquí, voy a copiar estos dos. Y le voy a decir al triángulo magenta, pero el triángulo magenta va a ser el semejante del naranja. ¿Sí? Y entonces aquí le voy a poner magenta. Aquí ya va a estar un poco más difícil trazarlo. Ahora el triángulo magenta es semejante al naranja. Vamos a ver. Dice que el vértice 1, voy a tomar el vértice 1, dice que estén en el 3, 1. Entonces tomo no, y quién sabe qué tomé. Tomo ese en el 3, 1. Aquí está en ese punto, ¿sí? Es el 3, 1. Y luego es en el punto 5, 2.5. Entonces es en el punto 5, o sea, la mitad. Y luego 2.5 más o menos va quedando por ahí. Ahí está. Y el otro es en 3.5, 3.5. Entonces me voy aquí 3,5 y 3,5. Más o menos ahí queda. ¿Sí? Y entonces, pues lo voy a trazar el triángulo en color magenta, ¿verdad? Ya nada más estos tres. Bueno, ahí ya me falla un poquito porque como es más preciso, ahí más o menos, ¿sí? Y entonces el magenta es semejante al naranja. Dividió al naranja en 4 triángulos iguales. Y ya, pues le puedo decir otro color, ¿verdad? Ya no sé si lo voy a poder trazar. Le voy a decir ahora que, no sé, el triángulo, pues el negro, triángulo negro. Vamos a ponerle aquí. Pues voy a copiar eso que ya había copiado, ¿no? A ver, le voy a decir el triángulo negro es igual ahora le voy a decir al magenta que me regrese su semejante. Y acá va a decir negro. Y aquí que me ponga las coordenadas del triángulo negro. ¿Ahí está? A ver. No, pues esto les digo, ya va a estar más complicado. Además ya nada más me quedaron 2 puntos, dejen copiar el otro. Bueno, ahí está el punto. Dice 1.75 y 1.75, o sea, casi 2 y casi 2. Casi 2. Ahí está. Y luego arriba casi 2. Por ahí. Estamos por ahí. Y luego 2, 3. Ese no estuvo tan complicado. El 2, 3.
Entonces dice que es en el 2 y luego 3. Está hasta acá, ¿verdad? Ahí más o menos. Y luego el 3.25, ese está más complicado. 3.25 y 2.25. 3.25 es el 3 y un poquito más. Ahí más o menos, la cuarta parte. Y 2.25 es el 2 y un poquito más. Ahí más o menos. ¿Sí? Y entonces ahora ahí podría trazar mi triángulo negro. Este ya quedó así, más o menos. Y luego así. Y así. Más o menos, ¿verdad? Ahí está el triángulo. Entonces me va generando cada vez un triángulo más pequeñito. Bueno, por eso les decía yo cuando hicimos nuestra clase punto, que no convenía, aunque lo hiciéramos funcionar y me calculara la distancia, que fue lo primero que me pidieron, que no convenía hacer algo como esto, ¿verdad? No, es que aquí pues se facilitaría sin necesidad de parámetros ni nada, podemos calcular la distancia porque tenemos las 4 coordenadas, pero realmente un punto nada más tiene 2 coordenadas. Entonces ya con el punto es posible para nosotros crear, por ejemplo, un triángulo. ¿Cómo le haríamos? Fíjense, si quisiéramos crear un rectángulo con puntos. Para crear un triángulo, mis atributos fueron 3 vértices. Si yo quisiera crear un rectángulo, ¿cuántos vértices necesito? ¿4? A ver, voy a trazar aquí esto lo hice de puros puntos, ¿verdad? A ver, lo voy a poner acá. Bueno, voy a trazar un rectángulo. Color verde. Bueno, la pregunta es, para trazar el rectángulo, ¿necesito decirle los 4 vértices? ¿Con cuántos será suficiente? ¿Con cuántos? Con 2, ¿verdad? O sea, yo nomás le diría, a ver, quiero trazar un rectángulo, nada más con que le diga este vértice, lo voy a poner ahí, y con que le diga este otro vértice, ahí, con eso ya puedo trazar un rectángulo. ¿Sí? A ver. Bueno, ahí me falló. Nada más necesito 2 vértices para trazar un rectángulo. Entonces, mi clase rectángulo, si yo hago una abstracción, si yo hiciera una abstracción de la clase rectángulo, nada más necesitaría rectángulo, ¿verdad? Solo requeriría de 2 vértices. Suponiendo que este fuera, que yo le llamara vértice 1, luego este vértice 2 y el vértice 3, no sé, en cualquier orden. Entonces yo nada más necesito 2 vértices opuestos nada más, ya sea B1 y B3 o B2 y B4, porque entonces como atributos yo aquí pondría un vértice, vértice 1, por ejemplo, y es de la clase punto, y pondría el vértice 3, que es de la clase punto también. Y acá, aparte de, tal vez podría tener un método de área, ¿verdad? Área, este es de tipo doble. Y tendría un método perímetro también. Pero entonces, el vértice 2 y el vértice 4 serían métodos, no serían atributos, porque el vértice 2 yo lo puedo calcular con la X de 3 y la Y de 1. Y el vértice 4 lo puedo calcular con la X de 1 y la Y de 3. Entonces acá más bien serían métodos, no serían atributos.
sería get. A lo mejor es conveniente ponerle get porque pues es un vértice 2. Este me regresaría un punto. Y get vértice 4. Y este me regresaría un punto. Fíjense, aparentemente el hecho de poner atributos y métodos, a veces nada más nos guiamos por la sintaxis, nada más con que funcione bien, pero el análisis de la abstracción, la clase, el diagrama de clase más bien el diagrama de una clase, pues va más allá. Tenemos que tratar de que realmente la abstracción sea lo que defina al objeto. No cualquier cosa que tenga el objeto lo voy a poner como atributo. Los atributos son datos esenciales del objeto. Y todo lo demás que se pueda calcular con esos atributos debe ser métodos. ¿Sí? Igual, como les digo, yo puedo hacerlo como quiera y lo hago trabajar. Y aparentemente, pues está bien. Pero si yo quiero escalar, si quiero aprovechar esa clase para otra, agregarle más, cuando veamos herencia y todo eso, entonces se nos va a empezar a complicar. ¿Sí? Bueno. Entonces, pues ahí le vamos a dejar.